Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que Hablar, este espacio donde nos dedicamos un rato, 20, 25 minutos, para hablar un tema que nos apasiona, como es la política. En este programa que ustedes saben, no busca títulos, busca ideas. La mayoría de las veces encontramos varias, seguramente hoy no será la excepción. Y también quienes siguen el programa saben que, como este es un año electoral, tratamos de alternar candidatos con especialistas, tratando de sobrevolar la coyuntura, que es muy rica, por cierto, porque al ser un año electoral hay muchos temas para hablar en profundidad y también pasan muchas cosas. Y a veces y en ocasiones también con especialistas que nos permiten abordar esa coyuntura con un poquito más de perspectiva. La coyuntura de esta semana, ustedes están al tanto, es fuertemente económica porque, entre otras cosas, se ha visibilizado que la principal herramienta que tiene hoy por hoy la oposición para llevar adelante su campaña, y cuando hablo de la oposición hablo de todo el amplio espectro opositor, de derecha a izquierda, es justamente la cuestión económica. No es una novedad, ya se le adjudica a Perón aquella frase de que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Hay muchas frases similares de distintos dirigentes políticos a lo largo de la historia, y está claro, y cualquier dirigente político sabe, que en tiempos de campaña la economía es un factor determinante. Claro, el problema es que la coyuntura económica de la Argentina no venía siendo determinante en la campaña electoral porque se vivía una situación, si se quiere, de calma, y aún más, de calma y crecimiento, luego de un periodo de crecimiento económico o del ciclo descendente, de la parte descendente del ciclo económico, claro, que en comparación beneficiaba esta etapa. Y esto tenía o puede tener consecuencias electorales, y lo que se visibilizó en la última semana es que hay actores importantes, lo que conocemos como el poder fáctico, es decir, los poderes permanentes de la Argentina, que empezaron a operar fuerte con un tema que es muy sensible para nuestra ciudadanía, que es el tema del dólar. Hay tensiones en el tipo de cambio, o por lo menos en el mercado cambiario, lo hay tanto en el mercado legal, sobre todo en sus variantes paralelas, es decir, no el tipo de cambio al que se conoce como el tipo de cambio para los ciudadanos, el dólar ahorro y demás, sino aquellos más sofisticados, aquellos que cuentan con herramientas más sofisticadas, contado con liqui y demás, y también el mercado ilegal, que es un mercado muy pequeño, esto lo hemos dicho muchas veces, es un mercado muy pequeño que mueve muy poco volumen de dinero, pero que tiene el impacto que le dan los medios de comunicación, que es un impacto psicológico, que da la sensación de que se amplía una brecha cambiaria, y después está el comportamiento de comercios, industrias y demás que acomodan sus precios en función de ese mercado ilegal, y esto provoca, por supuesto, impacto inflacionario o en el bolsillo del consumidor. Este va a ser seguro uno de los temas de campaña. Hay que estar atentos y alertas respecto a y saber que esto tiene que ver con la campaña electoral y que no necesariamente forma parte de un proceso económico o de un estado de cosas en el proceso económico. Siempre decimos aquí, estar alerta, estar atento para no comprar buzones es la mejor forma de llegar al día de las elecciones. Faltan 9 días, 10 días para votar en las primarias. Bueno, para llegar como debemos llegar a ese momento de votar, que es con la convicción de elegir al que queremos y no necesariamente al que nos imponen, que es lo que termina ocurriendo cuando hay tanta contaminación. Esto es, si se quiere, una especie de repaso de la coyuntura que en esta oportunidad no tiene directamente que ver con nuestra invitada, porque es mucha más rica su historia, afortunadamente, que esta coyuntura. Victoria Montenegro, gracias por venir. Hola. Este ratito, pero la introducción es necesaria porque aborda la actualidad. Sos candidata a diputada y te pregunto, ¿cómo te llevas con esta coyuntura? Porque como candidata tenés que abordarla necesariamente. Sí, por supuesto. En principio, gracias por invitarme. Y bueno, en estos días, si bien mi militancia tiene que ver más con los derechos humanos, los derechos sociales, mi trabajo desde el Ministerio de Desarrollo Social con Alicia y ahora en el Consejo Nacional de las Mujeres viene desde otro lugar, estos días de campaña con el compañero, mi ministro de Economía, Axel Kicillof. Estamos aprendiendo muchísimo de economía. Claro, están recorriendo barrios con el ministro de Economía y las preguntas obligadas tienen que ver con esto. Mira, sí, obviamente, las preguntas obligadas, pero además nos pasa permanentemente, ¿no? Con Axel
Axel, con El Cuervo, con Nilda, con Gaby. Venimos recorriendo los barrios, desde Caballito hasta la Ciudad Oculta. Ayer estuvimos en el barrio Obrero, también en Lugano. Mirá, y acá breve, pero digo, las dos caras de un modelo económico y un modelo de país también y de ciudad, ¿no? El barrio donde estuvimos ayer, el barrio Obrero, INTA, si vos lo buscás en el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, no existe ni siquiera como un asentamiento. Digamos, la Ciudad de Buenos Aires niega la existencia de miles de personas que viven en ese barrio, donde ayer estuvimos con los compañeros caminando el barrio, ¿no? Y cuánto tiene que ver en la economía, digamos, ya que obviamente es Axel el que te puede responder perfectamente y desarmar cada uno de los temas que tocabas recién y que también hace con la gente, ¿no? Porque eso quizás es lo que más me interesa de tu perspectiva sobre este tema. ¿Cómo sentís que impacta en la gente este tipo de operaciones en mercados que quedan muchas veces muy lejos de las mayorías? Contados con liqui, dólar o mercado ilegal del dólar, que salen en los diarios pero mueve 10, 15 millones de dólares y que en general no es que va el ciudadano de a pie, como se dice, o las mayorías populares a comprar en ese mercado paralelo. La vida cotidiana tiene que ver con otras realidades. ¿Cómo impacta? Sí, de hecho lo que instalan determinados medios de comunicación y determinados diarios con respecto a la realidad que pensaban y que por la cual vienen trabajando desde hace tiempo, en la que iba a estar el país en este momento, ¿no? Ellos desde el año pasado ya pensaban en un diciembre con un país explotado, en una presidenta que se fuera entregando un país medio prendido fuego, digamos, con un pueblo que entendiera que este proyecto tenía que terminar indefectiblemente en el 2015, para ellos volver a ser los dueños del país. Y hace poco escuchamos a algunos de los economistas que están del lado de la oposición, ¿no? Que dicen, bueno, callémonos la boca, no digamos todo lo que pensamos y lo que queremos hacer, que es parte de lo que ya se hizo en la historia de los argentinos. Y acá creo que hay algo que todos estos medios de comunicación no tienen todavía en claro, y es que los argentinos no somos los mismos desde el año 2003, desde que Néstor vino a instalar la política en cada una de las mesas, porque para mal o para bien, siempre nosotros lo entendemos como bien, estos temas se discuten y en profundidad, digamos, y por más de que quieran instalar esto del dólar blue, digamos, del impuesto a las ganancias, la realidad es que hay que seguir trabajando, como dice Axel, seguramente en un montón de temas que todavía falta profundizar, pero que no tienen que ver con la realidad de la mayoría de los argentinos, sino un sector mínimo que no representa al resto, ¿no? Y eso en la realidad la gente lo ve, y basta con ver que los fines de semana largos explotan las rutas, explotan las reservas en los hoteles, explotan aerolíneas con las personas que viajan, digamos. Hay una realidad que vos ves en la calle donde obviamente los comerciantes nos pasa permanentemente con Axel, que recorre mucho los negocios con la implementación de la hora 12, ¿no? Y el otro día, ahí acá cerquita, ¿no? En Callao, un comerciante decía, yo sobreviví en la crisis del 2001, fui uno de los 3 que sobrevivió. Mal, quedamos muy mal. Hoy tiene decenas de locales, tiene decenas de personas contratadas, digamos, una persona que estaba al borde de la quiebra, y la verdad es que nos va bien. Ahora, Victoria, vos sos candidata en la Ciudad de Buenos Aires, militás en la Ciudad de Buenos Aires, conocés la ciudad porque la caminás, no solamente como candidata, sino como dirigente social. Y sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires está esta realidad que vos estás describiendo, pero en la última elección ganó Macri, que más allá de que haya habido un giro en su discurso en las últimas semanas, lo cierto es que su propuesta troncal, hacías referencia a lo que decía Sturzenegger en una conferencia en el 2014, ¿no? Y este consejo Durán Barba, no digas lo que realmente pensás, porque eso significa que puede proponerse un ajuste y eso es desempleo y demás, sino habla de vos, de tus cosas personales, porque si no, no te va a votar nadie. Recordábamos aquella frase también de Menem, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, esto en referencia a su primer campaña electoral. Ahora, vuelvo con esto, está esta realidad que vos describís, pero en la ciudad ganó Macri. ¿Cómo se explica en tal caso que en la ciudad donde está esta situación, este diagnóstico, gane quien propone en tal caso políticas económicas similares a las que llevaron a aquella situación del 2001? Claro, pero una cosa es lo local y otra cosa es a nivel nacional. La ciudad crece, de hecho, en los barrios, más allá de esta situación,
la realidad no es la misma que hace 10 años y todos los que conocemos los barrios desde siempre sabemos que cambio, que falta muchísimo, por supuesto, pero hay un bienestar en el porteño que no es producto de las políticas que lleva adelante la ciudad, el gobierno macrista, sino de las políticas del Estado Nacional. Y también lo que tenemos que seguir construyendo como parte de nuestro proyecto político, que es kirchnerista, que es básicamente peronista, ¿no? Y es cierto que el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, las grandes ciudades, son bastante difíciles para nuestro proyecto peronista, digamos, porque hay que seguir generando todavía una conciencia de qué significa el peronismo, ¿no? De para qué trabaja el peronismo. Nos cuesta bastante poder explicar, digamos, en principio Macri tiene una impunidad absoluta que le dan los medios de comunicación, ¿no? Donde se suceden un montón de situaciones terribles que no se visibilizan, que lo vemos los que recorremos los barrios, los que recorremos y conocemos la realidad de los hospitales públicos. Te digo, como mamá, mi nene va a una escuela pública en el sur, la escuela Lola Mora, una escuela de arte. Las escuelas artísticas las están vaciando literalmente. Mi hijo estuvo 1 mes y medio sin clases, de hecho ahora tienen clases durante las vacaciones. De las 22 estufas funcionan 2 nada más. Van a ir a licitación hasta que salga la licitación los va a agarrar el verano, y después la respuesta que tienen los funcionarios del PRO es decir, se vino el invierno, en agosto se les viene el invierno y suele pasar. Digamos, todo eso que tiene que ver con una lógica que es terrible y que es perversa para nosotros, pero quizás no para la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de los porteños lleva a sus hijos a escuelas privadas, se atiende por obra social o por prepaga. Entonces hay una realidad que está latente en la ciudad que no se termina de ver, y hay un gran producto que vende el macrismo, que hay que reconocerlo, que se ve como el Metrobús, pero que, como explicaba también Axel el otro día, en realidad lo sostiene el Estado Nacional, porque es el que subvenciona el transporte de micros, digamos, el que hace posible que la gente pueda tomar un micro y pagar con la tarjeta SUBE. ¿Qué es lo que hizo el macrismo, la contracara? Ni bien tomó los subtes, aumentó el valor del boleto y hace que muchísimas, cientos de miles de personas dejen de usar el subte. Entonces hay una ciudad que se piensa cada vez más expulsiva, donde la realidad es que no creció. No crecieron los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí, hay una enorme brecha entre el norte y el sur, y nosotros tenemos que seguir trabajando, y es difícil, es adverso, porque en líneas generales, algo que está en la política y tiene muy en claro cuáles son las políticas del Estado Nacional y qué es lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a veces se mezcla, digamos, es decir, bueno, uno está mejor porque existe. Bueno, eso explica por qué los oficialismos en general van ganando también en distintos lugares, y tiene que ver con que hay contexto general de un periodo muy largo de crecimiento, que naturalmente el vecino se lo adjudica al primer escritorio, en muchos casos, ¿no? Al primer escritorio, que pueden ser intendentes, gobernadores y demás. Perdón, te escuchaba hablar recién, o identificarte con el peronismo, y no podía dejar de pensar en tu historia. No siempre fuiste peronista, no sos peronista de cuna. No, nada. De hecho, siempre nos reímos con los chicos porque hay una canción que dice, en mi casa, ya de bebé, en mi casa había una foto de Perón en la cocina. Digo, no, sería en mi caso. Bueno, en tu caso había un manual de contrainsurgencia, digamos. A ver, vamos a repasar rápido tu historia, por si es muy conocida, pero por si alguien no está al tanto. Te llamás hoy Victoria Montenegro. No tenés ese nombre, o no tenías ese nombre ¿hasta a qué edad? Hasta los 25 años. Hasta los 25 años creciste con tus apropiadores, con una característica: tus apropiadores fueron además, o tu apropiador fue además quien secuestró y también asesinó a tu padre, o por lo menos eso... Sí, fue el responsable de nuestro secuestro, el de los 3. Él era jefe de inteligencia del grupo de tareas del Vesubio. Y es el que estaba a cargo de la inteligencia de toda esa zona norte. Nosotros desaparecemos en William Morris y él es el que nos secuestra a los 3. Hasta hace algunos años yo pensaba que a mis papás, él me había dicho que los habían matado esa misma noche. Pero bueno, gracias al EAF, al equipo argentino de antropología forense, encontramos hace unos años identificamos los restos de papá. Él estaba en Colonia, Uruguay, fue víctima de los vuelos de la muerte. Así que entendemos que estuvieron mis papás, no sé yo, sé que me retiran de la comisaría de San Martín ya cuando mis papás no estaban, a fines de mayo, pero en 17 de mayo aparece el cuerpo de papá
en las costas de Uruguay. Así que Teslas es el responsable de nuestro secuestro y también entiendo uno de quienes estuvo durante el cautiverio de mis papás. Tu historia también incluye la resistencia personal a conocer esta parte de tu historia. Es decir, formás parte del grupo de hijos que no querían hacerse los estudios. Y curiosamente muchos de ellos aparte militan en Colina. Digamos, sí, tenemos el ala dura de los nietos. El ala dura de los nietos, ¿no? Lo sí. mencionás vos. Y eso hace referencia a quien no querían. Y también leí que no te gusta que te pregunten sobre un clic, si hubo un clic y que eso... es una palabra que... sí, no te gusta. Lo entiendo, pero... No, pero digo, sí, de todo este proceso histórico tuyo, que en definitiva es la historia del país, no sé si esto te pesa particularmente, ser un símbolo de la historia de nuestro país, porque vos y otros tantos hijos, todos los hijos son símbolos de esa historia, me preguntaba, bueno, ¿cómo pasás de leer los manuales de contrainsurgencia, porque fuiste aparte educada en eso, a formar parte de un proyecto político tan intenso como es el kirchnerismo, el peronismo, en esta etapa en particular, aparte, donde se va a poner y se pone en cuestión la participación de los jóvenes? Y tus papás eran jóvenes. Muy jóvenes, muy chiquitos. Y en buena medida fueron desaparecidos y secuestrados por militantes políticos, pero también por jóvenes. También por jóvenes. ¿Te ves en ese espejo, naturalmente? Y en tal caso, ¿qué cosas ves? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas reivindicás? ¿Qué cosas tomás distancia? A partir de todo este aprendizaje personal, individual, que te llevó a transformar, a convertirte y a reconocerte como Victoria. Sí, ahí en esto que, digamos, en esto que me preguntás, voy a tratar de resumir todo eso, sí, que sí, es bastante largo y difícil de explicar, ¿no? Obviamente fui criada 25 años, la mayor parte de mi vida, por un cuadro político del ejército, donde había una formación muy fuerte, y en esto me preguntabas lo difícil que es despertar la conciencia del otro, ¿no? Porque es muy difícil cuando vos estás convencido de que sos alguien, algo, de construir eso, de construir toda esa mentira con la que te rodeaste y empezar a entender para después poder abrazar lo que es la verdad con todo lo que tiene, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo, con enormes contradicciones que sigo teniendo, ¿no? Porque no... la realidad es que yo, mis apropiadores, sé que es perverso, sé que no hay amor, eso lo tengo totalmente claro. Yo nunca pude dejar de quererlos, digamos, y es así. No sé si el día de mañana, no creo, los dos ya fallecieron. Trato de quedarme con lo poquito que puedo rescatar de cosas que fueron buenas y sí tomar y apropiarme yo de una formación y una resistencia que sea realmente mía, ¿no? Y a partir de ahí, en mi caso particular, digo, por eso la pregunta del clic, ¿no? Porque se pone el clic, no hay un clic, hay una enorme estructura que empieza a romperse de a poco, donde uno va afianzándose como puede, además no sola, porque a mis 25 años yo ya estaba casada y tenía mis 3 hijos. El mayor, digamos, hoy es más, mis hijos mayores ya son más grandes que sus abuelos cuando desaparecieron. Entonces es ir avanzando con toda una idea que tenías de tu nombre, de tu vida, de lo que era bueno y lo que era malo. Una persona estaba convencida de que hablaba desde el amor, convencida de que había personas que merecían vivir y personas que no. Así me habían criado y eso estaba bien. Entonces, decir, bueno, todo esto no tiene nada que ver... ¿Sentías vergüenza de ser hija de quien una enorme vergüenza. Cuando a mí me notifica el juzgado, lo primero que sentí fue una vergüenza terrible, terrible, una situación que no te puedo decir, me costó muchos años entender, aceptar, hoy tener este enorme orgullo que tengo con respecto a la militancia de mis papás y de los compañeros. Y también vos me preguntabas si sinceramente no me siento, yo sé que el único gran símbolo que tiene nuestra lucha de derechos humanos son las madres y las abuelas, digamos, nuestra historia es totalmente diferente y los compañeros que no están y los sobrevivientes que nos permiten llevar adelante los juicios, nuestra historia es otra, que sí es cierto, digamos, tiene que ver con la lucha de las abuelas, no que uno pueda sentarse y decir su nombre, es producto, y que yo pueda decirte que encontré a mi papá y es el único de los 25 chicos que volvió a su ciudad, a sus restos al menos, y seguir construyendo la memoria para que nunca más pase esto, eso que es un milagro del amor, de las madres y las abuelas, de los organismos, de la ciencia, del EAF, del Estado argentino, todo eso que estamos construyendo es de todos. Digamos, yo creo que ninguno de nosotros es en sí mismo
quién representa la historia, digamos, la estamos construyendo entre todos, si no sería muy pesada, digamos. Yo al menos la veo desde esa manera y la tomo también desde otro lugar. Creo que el desafío que tenemos, y esto es algo que nos enseña Alicia todo el tiempo, ¿no? Si bien obviamente es duro y es difícil, la dictadura militar nos pasó a todos, ¿sí? Y hay muchísimas personas que si bien no tuvieron seres queridos desaparecidos, también las medidas económicas de la dictadura militar generó unas secuelas terribles que al día de hoy todavía seguimos trabajando para que esas personas puedan recuperar derechos. Y creo que en esto estamos hoy los argentinos. Y cuando uno ve a los jóvenes, mis hijos serían, nosotros acompañamos, somos ese nexo, celebrar que su militancia sea diferente. Digamos que mis papás, en su caso, 18 años, una criatura que recién había dado a luz, mi papá, 20 años, tenían que jugarse la vida por pensar, por militar, por trabajar por el otro, y bueno, terminaron víctimas de los vuelos de la muerte, ¿no? Tirar que un Estado haya tirado criaturas, personas vivas al mar, al río, es terrible. Decías recién, la historia la construimos entre todos. Agrego, la construimos todos los días, la construimos en nuestro ejercicio, en nuestra vida cotidiana, en las cosas que hacemos todos los días, y en años electorales también, cuando tomamos decisiones tan trascendentales como quién va a conducir esta historia que viene, que vamos a construir entre todos, pero alguien la va a conducir desde un lugar que afortunadamente recobró relevancia, como es el Estado. Así que, por supuesto, nos volveremos a encontrar para seguir evaluando cómo va esta construcción de la historia, sobre todo del porvenir, y hacías bien en corregirme el tema del símbolo. No sé si me lo corregías, pero decías no te sentías un símbolo, es cierto. Quizá no seas un símbolo, sí testimonio de aquello que alguna vez determinamos con el nunca más de que no debía volver. Entonces, más allá de no tener que cargarte ese peso de símbolo, sí, seguramente recordar este testimonio varias veces también para recordar que hay una parte de nuestra historia que hemos reconstruido y que no debe volver. Muchas gracias, Victoria, por este rato. Gracias a ustedes por estar allí, en este espacio que ustedes saben. Buscamos ideas, no buscamos títulos. Hemos encontrado, por supuesto, una vez más. Así que gracias a Victoria, gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar en la próxima. Tenemos que hablar. Hasta luego.